buen tiempo al repaso, solución de dudas e inquietudes y al trabajo en los talleres que hemos venido manejando en esta segunda unidad, que creo que más o menos los 3 profes que estamos en este curso de geometría hemos venido en la misma sintonía, en la geometría analítica. No hemos terminado toda la unidad para esta primera parte del semestre. Sin embargo, bueno, lo importante es que los aprendizajes estén bien sólidos. Estamos en este momento haciendo actividades frente a la línea recta, a la circunferencia, la parábola. Bueno, por lo menos hasta ahí con mis grupos hemos venido trabajando. Si hay alguna duda o inquietud frente a este u otros temas, este es el espacio para resolverlas. Permítame. Bueno, antes que nada, recordarles que en el Moodle pueden acceder a este documento resumen de las cónicas, ¿cierto? Pues aquí no está la línea recta, pero yo creo que la línea recta suficiente ilustración. Sin embargo, si hay alguna duda me cuentan. La línea recta, desde su mirada analítica, lo que hicimos fue construir la ecuación general de la línea recta, la ecuación de la línea recta a partir de su pendiente ordenada, pendiente intercepto, y la ecuación de la línea recta también a partir de 2 puntos, de un punto conocido y su correspondiente pendiente. También en esa mirada analítica retomamos la pendiente de la línea recta como un cambio entre los valores de y sobre los valores de x. Es una relación, una razón que también tiene su relación directa con el ángulo que forma, con la tangente del ángulo que forma. Bueno, con base en esto que les acabo de decir, pues hicimos toda el análisis de la línea recta, que nos ha servido también como insumo para la construcción de estas otras cónicas, muy especialmente la fórmula de distancia entre 2 puntos. La fórmula de distancia entre 2 puntos no es más que un teorema de Pitágoras, donde se hace un análisis de un triángulo rectángulo que me forma dependiendo de la cónica. Y se hace en la distancia entre 2 puntos y se adapta pues como a las condiciones de cada cónica, y con base en esa distancia entre 2 puntos logramos deducir las ecuaciones, pues hasta el momento de la circunferencia de la parábola, pero entonces también se deducen la de la elipse y la de la hipérbola. Bueno, aquí rápidamente para que nos contextualicemos, nos ubiquemos todos los pertenecientes a este aula taller, que aquí hay estudiantes de los 3 docentes, de Sandra, de Gustavo y los míos. Entonces, recordarles que la circunferencia en su mirada analítica, bueno, estamos haciendo un estudio analítico de la circunferencia, y para eso vamos a tener en cuenta pues también los conceptos, las definiciones principales de toda circunferencia, como es dónde está el centro, dónde está el radio, qué es un diámetro. Por ahí también hay unos ejercicios donde nos hablan de la tangente, de la recta tangente de una circunferencia. En ese caso debemos de tener en cuenta que la recta tangente a una circunferencia me forma un ángulo recto con el radio. Y esa recta tangente, devolviéndome al tema de línea recta, hay 2 teoremas que me dicen que las pendientes de rectas perpendiculares, la multiplicación de las pendientes de rectas perpendiculares es igual a -1, y que la pendiente de rectas paralelas son iguales. Muy bien.
En la circunferencia también vimos que hay dos escenarios. En la circunferencia tenemos dos escenarios. El escenario de la circunferencia con centro en el origen. El escenario de la circunferencia con centro en el origen es esta. Esto es un teorema de Pitágoras. El centro, que es HK, en este caso sería el 0,0. Y también con la circunferencia con centro en el origen tenemos los interceptos, que son los puntos donde la circunferencia corta los ejes. Mírenlos por acá. Estos puntos donde la circunferencia corta los ejes se llaman pues interceptos o puntos notables. Y este radio pues no es más que una distancia a un punto cualquiera de la circunferencia de coordenadas x, y. Entonces cuando yo hallo esta distancia, usando distancia entre dos puntos, y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, haciendo pues los reemplazos, no me voy a tener pues acá obviamente, eso ya lo debemos ver, lo trabajamos en las clases, obtenemos no la distancia sino el radio, y esto pues es un teorema de Pitágoras acá, estamos viendo R como una hipotenusa. Ese primer escenario de la circunferencia con centro en el origen, que lo determinamos a partir de la distancia entre dos puntos, y nos permite entonces hallar una ecuación de una circunferencia con esa condición particular que tenga el centro en el origen. Y el otro escenario de la circunferencia es cuando el centro no es el origen. Entonces es sencillo concluir que la circunferencia con centro en el origen tiene como ecuación pues esta misma, pero entonces ya aparece HK, porque HK ya no sería 0,0, sino que HK va a tener los valores dependiendo también de la posición del centro, y aquí lo que hace la circunferencia es trasladarla de su origen. Por eso entonces cuando se hace el análisis de distancia entre dos puntos, si tenemos acá el centro HK y tenemos acá el punto XY, aplicamos distancia entre dos puntos, entre C y el punto, y nos da esto. Y también tenemos acá en la circunferencia estos puntos notables que nos ayudan a graficarla. Entonces, estos puntos notables son precisamente estos puntos. Los puntos no son interceptos, son los puntos extremos que tienen estas coordenadas. Con la parábola vamos a tener también esos escenarios. Tenemos la parábola con vértice en el origen o la parábola con vértice diferente al origen. Con la parábola con vértice en el origen, como en este caso, entonces, bueno, en la parábola también tenemos que identificar algunos conceptos que la caracterizan. Los conceptos que la caracterizan, y también acá, son el foco. Este es el foco y esta es la directriz, un punto cualquiera. La definición de parábola nos dice que un punto cualquiera de la parábola equidista o está a igual distancia al foco y a la directriz. Es decir, la distancia que hay de acá, llamémosla de 1, es igual a la distancia que hay acá, llamémosla de 2. Y se hace el mismo análisis. Se utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos para deducir la ecuación de la parábola. En este caso, bueno, se hace un poco algunos conceptos de álgebra, se desarrollan unos binomios al cuadrado,
se hacen las simplificaciones correspondientes y se llega al concepto de parábola. Pero observen que igual, de nuevo, la fórmula de distancia entre dos puntos que tiene su raíz en el teorema de Pitágoras es la que me permite en última instancia determinar la ecuación de la parábola. Y así va a pasar con la elipse y la hipérbola. Acá hay un concepto muy importante para que tengan en cuenta. Este es el vértice, en este caso sería 0,0. Pero independiente que la parábola sea con vértice en el origen o sea con vértice diferente al origen, esta distancia, por definición de parábola, porque eso también es un punto, ¿cierto? Esta distancia acá, que pues, la mayoría de los textos la llaman P, es igual a esta distancia, por definición de parábola. Un punto equidistante al vértice y a la directriz. Esta P cumple un papel fundamental en todo el trabajo de la elipse, de la parábola, porque con ella podemos determinar sus elementos principales, como son el foco, la ecuación de la directriz, la ecuación del lado recto. El lado recto es este, la ecuación no, las coordenadas del lado recto, que son estas. ¿Y eso para qué nos sirve? Para graficarla y para obviamente pues hallarle sus puntos notables, sus puntos que la caracterizan. Muy bien, entonces para que tengan en cuenta, mis queridos estudiantes, estos elementos de la parábola, muy importante ese concepto de P, la distancia del vértice al foco, del vértice a la directriz, y eso nos va a ayudar mucho a encontrar soluciones a los ejercicios. Entonces, vamos a los dos escenarios que les decía ahorita. Tenemos el escenario de la parábola con centro en el origen. Miren las coordenadas del foco, miren el P donde está, en el lado de la Y. Y la ecuación con centro en el origen, a su vez, se divide en dos. ¿Cuáles son las dos? Que la parábola tenga como eje focal el eje Y. Aquí, ¿qué puede pasar? Que se abra hacia arriba o que se abra hacia abajo, ¿cierto? O también con centro en el origen puede pasar, el eje focal sería el eje X y puede pasar que la parábola se abra hacia la derecha o se abra hacia la izquierda. Listo. Entonces, de eso va a depender las ecuaciones. Si el eje focal es el eje Y, miren la ecuación, ¿cómo la distinguimos? Porque la que está al cuadrado es la X. Eje focal el eje Y, la que está al cuadrado es la X. Miren las coordenadas del lado recto, las que les mostraba ahorita, la ecuación de la directriz y el concepto de P. P, el signo de P nos va a determinar hacia dónde se abre la parábola. La ecuación de la parábola, cuyo vértice, cuyo eje focal es el eje X, es esta. Miren la diferencia. Aquí la que está al cuadrado de la X, acá la que está al cuadrado de la Y. En el eje focal, el eje X. De nuevo, los extremos del lado recto, las coordenadas del lado recto, la ecuación de la directriz y P. Entonces, basta independiente, y ya vamos a darle una miradita a la parábola con centro en el diferente al origen. P, el signo de P me dice si la parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo primero que tenemos que mirar es cuál es el eje focal. Les cuento también como un tips para que resuelvan ejercicios, que tener claro cuál es el eje focal de la parábola es fundamental, porque tener el eje focal de la parábola me permite decir qué tipo de ecuación escojo. De las 4 que hay, porque miren, una acá, dos acá, y miren las del eje, las de la parábola con centro diferente al origen. Ya el eje focal no va a ser el eje Y ni el eje X, sino un eje paralelo a Y o paralelo a X. En este caso, el eje focal es paralelo al eje Y, ya aparece HK, ya no es 0,0 como acá, y al aparecer HK, entonces es esta misma ecuación, pero relacionando HK. Miren la ecuación acá. Si fuera el origen, K es 0, H es 0 y me queda esta misma. Es ecuación de la directriz, ecuación del foco, el vértice en HK. Y lo mismo sucede con una parábola cuyo vértice no es el origen
y su eje focal es paralelo al eje X. ¿Qué sucede en esta? Miren la ecuación, miren la diferencia. También como la identificamos, el mismo criterio de ahorita. Aquí, ¿quién es la que está al cuadrado? La X. Eje focal paralelo al eje Y. ¿Quién es la que está al cuadrado acá? Si yo desarrollo este binomio, obviamente. La Y es la que va a estar al cuadrado. Entonces es una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X. Coordenadas del foco, coordenadas del vértice, ecuación de la directriz. Entonces, 1, 2, 3, 4 fórmulas. ¿Quién me determina cuál usar? El eje focal. Y si el vértice está en el origen o no está en el origen. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, por aquí estamos resolviendo uno. Vamos a ver cómo nos va con este de la parábola. Compartirles el tablero. Entonces, en este particular, ¿qué nos dice? Escriba la ecuación de la parábola que tiene vértice en 3,0. Entonces, ya sé que no es el origen, obvio, ¿no? Están dando el vértice, HK, y cuyo foco está en 1,0. Bueno, aquí, como les estaba contando en el resumen, es muy importante entonces saber dónde está su eje focal. Pienso que como casi que la gran mayoría de los ejercicios hay que arrancar por acá. Hay algunos ejercicios que me lo dicen. El eje focal es tal, pues ya se ahorra uno esa parte. El eje focal lo podemos determinar de dos formas. Una, les contaba a mis estudiantes que pueden gastarse un minutico esbozando haciendo un esbozo del gráfico, ¿cierto? No es el gráfico detallado porque necesitaríamos mucha información, pero con estos dos daticos que me da, puedo más o menos ubicarme dónde está la parábola y eso nos va a ayudar mucho. Y enseguida les cuento otra forma, cómo lo pueden hacer. Entonces el vértice está en 3,0, 3 en X, 0 en Y. 1, 2, 3. Aquí está el vértice. 3,0. Y el foco está en 1,0. 1 en X, 0 en Y. Acá está el foco. Entonces, como la parábola siempre contiene el foco, o sea, el foco siempre está, por decirlo así, como dentro de la parábola. Si este es el vértice, este es el foco. Entonces, por eso les digo que es un esbozo, porque no sé por dónde más va a pasar. Un aproximado. Pero lo que sí sé con absoluta certeza es que se va a abrir así y que se va a abrir hacia la izquierda. Entonces, de aquí, miren, ¿qué me gasté haciendo este gráfico? Menos de un minuto. Entonces, aquí ya puedo decir que P es negativo, ¿cierto? Miren, se abre hacia la izquierda. Y sé que el eje focal es, en este caso en particular, pues podría decir que paralelo al eje X, pero bueno, aquí coincidió con el eje X. El eje focal es el eje X. El eje focal es esa línea que pasa por el foco. Entonces, listo. Esto ya es claro. Pero otra manera, si de pronto no se les ocurre hacer el gráfico, es también mirar cuál es la coordenada que es común en este caso en el vértice y en el foco. Miren que la coordenada que es común es la de la Y. Entonces, si la coordenada común es la de la Y, el eje focal es el eje X. ¿Tiene sentido? No, porque es que sobre el 0, sobre Y igual a 0, Y igual a 0, es la coordenada 0,0. Sobre
la línea y igual a 0, que sería esta, está el eje focal. Y si sucede lo contrario, si el elemento que es común está en la coordenada X, entonces el eje focal es Y, como lo contrario, ¿cierto? Poder concluir que el eje focal es el eje X me permite, cuál es la fórmula que nos va a servir. Entonces, ya sé que es una parábola con centro diferente al origen. Y también acabo de determinar que el eje focal es el eje X. Bueno, entonces no me sirve esta, sino que me sirve esta. X menos H, 1 sobre 4P, Y menos K al cuadrado. Pues yo ya sé que la ecuación, ¿qué me están preguntando? La ecuación. Entonces yo ya sé que la ecuación con la que voy a trabajar va a ser esta. X menos H igual a 1 sobre 4P, Y menos K al cuadrado. ¿Cuál fue ¿Por qué elegí esta? Por el eje focal. Miren lo importante de saber quién es el eje focal. El eje focal lo concluí o con el gráfico o también lo pude concluir porque la coordenada que es común es la de Y. Muy bien, necesito la ecuación. Vámonos a analicemos la ecuación. En la ecuación tenemos varias incógnitas. Incógnitas que ya conocemos, digamos, bueno, X y Y son las variables, pues obviamente pues no se reemplazan. H, recuerden que si tengo el vértice, si sé que el vértice es 3,0, es porque H vale 3 y K vale 0. Recuerden que el vértice es HK. ¿Sí? Entonces, conocemos H, conocemos K. Acá la única incógnita va a ser P. Entonces vamos a hallar P. Para hallar P, pues por lo menos puedo tener aquí como un acercamiento o ya una respuesta, pero podemos hacerlo también de una manera analítica. ¿A qué me refiero? En este gráfico, pues el ejercicio no me pide el gráfico, lo hicimos acá como para ayudarnos a solucionar. Recordemos que P es esa distancia que hay del vértice al foco. Entonces, yo esta distancia aquí visualmente la puedo conocer. Esta distancia es de 2 como distancia. Pero recuerden que estamos hablando de P en términos de su orientación, ¿no? De su desplazamiento en este caso. Como me estoy moviendo de 3 a 1, aquí P tiene que ser menos 2, porque hay 2 unidades, ¿cierto? Y negativo porque pues, me estoy desplazando de derecha a izquierda. Además, porque la parábola se abre hacia la izquierda. Este P es negativo, lo había dicho por acá ahorita, ¿cierto? Otra manera de hallar P, si no tengo el gráfico, es cogiendo, por ejemplo, su foco. Si nos vamos para de nuevo las fórmulas, observen que el foco está en H más P, K. El foco en esta parábola está en H más P, K. Y el foco que me da el ejercicio está en 1,0. Miren cómo coincide K, ¿cierto? K es 0, lo hemos dicho ya. K es 0 y el otro también me tiene que coincidir, es decir, el H más P pues debe ser igual a 1. Y planteo esa ecuacióncita. El H más P es igual a 1, ¿cierto? H lo conozco, ¿no? Mírenlo por acá. Pero H es igual a 3. Entonces reemplazamos. 3 más P es igual a 1. Despejamos P. Entonces 3 lo paso a restar. P es igual a 1 menos 3. Concluimos que P es igual a menos 2. Llegamos a la misma conclusión que hemos llegado visualmente en el gráfico, ¿cierto? Entonces miren, apreciados estudiantes, que ya conocemos todo. Conocemos H, conocemos K, conocemos P. Procedo entonces a reemplazar porque no he resuelto, o sea, ya tenemos todo para dar la respuesta. La pregunta es, ¿hay la ecuación? Pues ya reemplacemos todo lo que conocemos.
Voy a volver a escribir acá, x menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Entonces, x menos h, h lo conocemos, h es 3, es igual a 1 sobre 4p y p lo también conocemos. P nos dio menos 2. 1 sobre 4 por menos 2, y menos k, y k también lo conocemos. K nos dio 0 al cuadrado. Esta respuesta de esta ecuación de la parábola la tenemos que dar en términos de su ecuación general, ¿sí? Para que nos quede la respuesta pues, de acuerdo a la intencionalidad del ejercicio. ¿Cuál es la ecuación? Tiene que dar una ecuación general. Recuerden que la ecuación general, bueno, ahorita se las muestro también en la hojita de resumen, nos plantea las variables, en este caso una variable al cuadrado y la otra lineal, su término independiente igualada a 0. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí nos hacemos un poquito de aritmética, de álgebra, para poder determinar esa ecuación. Muy bien. Entonces vamos aquí resolviendo. X menos 3 igual. P nos dio menos 2, ¿no? 1 sobre menos 8 y y menos 0 al cuadrado, pues y menos 0 me da y de una vez, y al cuadrado. Pasemos este menos 8 acá a multiplicar, entonces me queda menos 8x, menos por menos me da más, 8 por 3, 24, y 1 por y al cuadrado, igual a y al cuadrado, y habíamos quedado que vamos a igualar, entonces nos queda y al cuadrado, pasemos esto para allá para que me quede la y positiva. Entonces, y al cuadrado más 8x menos 24 igual a 0. Esta es la respuesta. Esta es la ecuación general de la parábola. Observen una cosita por acá. En este resumen de fórmulas se van a encontrar en la parte inferior izquierda las ecuaciones generales de cada una de ellas. La de la circunferencia, la de la parábola, y aquí hay algo interesante, todas son iguales. ¿Qué los va a diferenciar? La condición que aparece entre el paréntesis. Y eso es lo que nos va a permitir identificar en un ejercicio cualquiera, nos va a permitir identificar qué tipo de cónica es. Pero también lo estamos haciendo de esta manera. Nos dio y al cuadrado más 8x menos 24 igual a 0. Vamos a suponer que este ejercicio nos lo acaban de poner, pues ya sabemos que es la respuesta del que hicimos, pero vamos a hacerlo inverso, vamos a devolvernos. Nos dan esta ecuación. Primero, ¿cómo sabemos que es una parábola? Para que sea una parábola, bueno, yo porque, por ejemplo, sé que es una parábola y no es una circunferencia. ¿Por qué sabemos que no es una circunferencia? A ver, alguien que no me dejen hablando solo, alguien que me active el micrófono y me diga esta ecuación. Buenos días, profe. Buenos días. Porque para que sea una circunferencia, tanto x como y deben estar elevados al cuadrado y el número que acompaña a la y debe ser igual al número que acompaña a la x. Excelente, Javi. Muy bien, muchas gracias.
Es claro que la ecuación de la circunferencia, la ecuación general de la circunferencia se caracteriza porque sus dos variables x y y deben estar al cuadrado y sus coeficientes deben de ser iguales, incluido, pues cuando digo iguales incluye el signo, ¿cierto? Muy bien, excelente. Eso es muy claro y pues vamos a ver, en la medida que vamos viendo las cónicas, cuál es la característica de una de ellas. Ya tenemos la de la circunferencia. La de la parábola, ¿cómo sé que esta es una ecuación de una parábola? Porque solo una de las dos variables es la que está elevada al cuadrado, ¿cierto? Si la otra está elevada al cuadrado y aquí los coeficientes no son iguales, entonces ya estaríamos hablando de una elipse o una hipérbola, pero ya después lo miramos más adelante. Por el momento ya sabemos, circunferencia, x y y al cuadrado y coeficientes iguales. Parábola, una de las dos, solo una de las dos al cuadrado. El resto pues no importa los signos, no nos importa los coeficientes, solamente que una de las variables esté al cuadrado. Muy bien. Entonces, supongamos que este ejercicio nos lo dan así y nos dicen hallar el vértice, el foco y la ecuación de la directriz. Y nos lo dieron de esta manera. Esto nos invita a transformar esta ecuación en la ecuación simplificada, llamémosla así, de la parábola para poder determinar. Entonces, de nuevo necesito saber cuál es el eje focal. Un segundito. Muy bien. Entonces, esta ecuación, de nuevo, necesitamos saber quién es su eje focal para saber a qué ecuación le apuntamos y poder determinar estos elementos. Para determinar su eje focal vamos a hacer el mismo análisis parecido al que venimos haciendo. Como la que está elevada al cuadrado es la y, entonces su eje focal es el eje x. Mírenlo por acá en el resumen de cónicas. Si la que está elevada al cuadrado es la y, entonces su eje focal es el eje x o paralelo al eje x. Entonces, eje focal, el eje x. ¿Por qué? Porque la que está elevada al cuadrado es la y. Clave, ¿cierto? A partir de ahí ya sé entonces de todas estas ecuaciones de parábola, ¿cuál escoger? Entonces voy a escoger esta, porque esta es la que me determina el eje focal, el eje x, o paralelo al eje x. ¿Listo? Entonces, tenemos que transformar esta ecuación. Esta ecuación llegar a esta. Al analizar la ecuación que tenemos acá, vemos que por aquí hay un binomio al cuadrado. Recuerden, por allá incluso aquí lo veíamos también en la circunferencia, que un binomio al cuadrado, al desarrollarlo, primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esa es la clave, ¿no? Entonces, voy a escoger mi ejercicio, y a la 2 más 8x menos 24 igual a 0, y voy a transformarlo para llegar acá. Para hacer esa transformación, voy a buscar un trinomio cuadrado perfecto. Que miren, necesito llegar a este trinomio cuadrado perfecto. ¿Con quién? Pues con la y, que es la y la que está al cuadrado. Entonces, agrupamos las y. No hay más y. Miren que en este ejercicio en particular, que si tuviéramos otro ejercicio con la y lineal, las agrupamos y completamos trinomio. Pues aquí nos vamos a ahorrar ese paso. Porque miren que en esta particularidad de ejercicio, la componente en y lineal es 0. Entonces, podemos escribirlo de esta manera. Y
menos 0 al cuadrado. Esto y esto es lo mismo, ¿no? Pues y menos 0 da y al cuadrado da y a la 2. ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Pues porque quiero que mi ecuación tenga esta forma para poder hacer la lectura de quién es K, quién es H y quién es P. Observen que en la ecuación de la parábola, en el otro lado está la X y el término independiente que sería la H. Entonces eso me invita también a que esto, o sea, donde está la X y el término independiente, pues debe estar en el otro lado del igual. Bueno, pasamos al otro lado del igual. Me queda menos 8x más 24. ¿Sí? Sigamos analizando. En la ecuación general, en la ecuación de la parábola mejor, observemos que el coeficiente de la X es un 1. Aquí tengo un 8. Entonces también eso me invita a que esta X debe tener como el coeficiente el 1, o sea que este 8 no lo debe tener ahí. Entonces deduzco que debo de sacar factor común 8. Independiente que el número de acá no sea múltiplo de ese 8. ¿Cierto? Porque yo necesito que la X esté sola. Si no lo es, igual saco el factor común y esto me quedaría como un fraccionario. Es decir, vamos a suponer que esto sea un 17. 17 no me divide el 8. Entonces me quedaría 17 octavos. Pues que en ese caso va a ser la H. En el caso que no lo sea, pues aquí sí lo va a hacer. Entonces, listo, factor común numérico el 8. Entonces 8 dividido, menos 8 dividido 8 me da 1. Más dividido menos me da menos. 24 dividido menos 8 me da 3. Miren cómo va cogiendo forma la ecuación. Les vengo trabajando con la de la parábola. Aquí voy a hacer un cambio en la igualdad. Es decir, voy a cambiar de lados solamente como para facilitar la lectura. Eso no me implica pues absolutamente nada. Una igualdad es lo mismo de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Es decir, esto es lo mismo que tener menos 8, x menos 3, igual a y menos 0 al cuadrado. La misma cosa, ¿verdad? Pues lo hago como para facilitar la lectura. Paso este menos 8 que está multiplicando a dividir. Entonces nos va a quedar x menos 3. ¿Por qué lo paso a dividir? Porque miren que aquí en la fórmula el x menos h no tiene coeficientes o un coeficiente diferente de 1. Entonces me queda 1, lo paso con signo y todo, y menos 0 al cuadrado. Si observan mis apreciados estudiantes, ya esta ecuacióncita tiene la forma de la ecuación de la parábola. X menos h igual a 1 sobre 4p y menos k al cuadrado. Ya tienen la misma forma, ese es el objetivo de un ejercicio de estos. Entonces puedo proceder a hacer lecturas. Miren, x menos 3, x menos h. Ah, bueno, quiere decir que h vale 3, ¿cierto? Pero por acá. Quiere decir que h vale 3. Ya tengo la componente, recuerden que el vértice es hk, ya tengo h. Sigo haciendo lecturas. Y menos 0, y menos k. Ah, miren, quiere decir que k vale 0. Y me falta p. Mírenlo por acá. Es decir, menos 1 octavo es igual a 1 sobre 4p. Con signo y todo. ¿Y qué hacemos acá? Pues despejamos la p. Un poco de aritmética, lo podemos hacer de muchas formas. Una de ellas es producto de extremos, producto de medios, multiplicar en cruz. Es 4p por 1 menos 4p, ¿cierto? Por este signo. Igual 8 por 1, 8. El menos 4 que está multiplicando pasa a dividir. Me queda p igual a 8 sobre menos 4 y esto nos da menos 2. Entonces voy a retomar. H me dio 3, K me dio 0 y P me dio menos 2. Que es el mismo ejercicio, ¿cierto? Miren que nos estamos devolviendo. Es el mismo ejercicio. P nos dio menos 2, el vértice es 3,0, ¿cierto?
H y K, que no es lo mismo. Pero entonces, bueno, ya sabemos que el vértice es HK, estamos devolviéndonos de que terminémoslo, entonces el vértice está en 3,0. Y sabemos que el foco, ¿dónde está? El foco está en H más P, K. El foco está en H más P, K. Luego el foco está en H que vale 3, más P que vale menos 2, K que vale 0. Luego el foco está en 3 más menos 2 me da 1,0. La ecuación de la directriz, que también me lo piden. No me lo daba el ejercicio inicial, pero en este pusimos que lo halláramos. La ecuación de la directriz es x igual a h menos p. X igual a h menos p. X es igual a h que vale 3, menos p que vale menos 2. Luego x es igual a 3 menos x igual a 5. Listo, mis queridos estudiantes, así terminaría un ejercicio de parábola. Lo hicimos de dos formas. Lo hicimos, hallamos la ecuación a partir de conocer el vértice y el foco. Y lo hicimos hallando inverso, teniendo la ecuación, entonces devolviéndonos, formando el trinomio cuadrado perfecto, que aquí no hubo necesidad porque la componente en y era 0, simplemente metimos el 0 entre el paréntesis y ya con los datos de h, k y p podemos hallar su vértice, su foco y su ecuación de la directriz. Para la elipse y la hipérbola, o sea, aquí hemos adelantado muchísimo porque prácticamente es el mismo análisis, el mismo procedimiento en la elipse y la hipérbola, solamente pues que son más largas porque una elipse tiene dos focos, no tiene uno, tiene dos vértices, lo mismo la hipérbola, entonces eso nos amplía más el ejercicio, pero los análisis son muy similares. Muy bien. Vamos a los talleres, hagamos algunos de los talleres. Profe, Sí, señor. hagamos por favor el punto 4 del taller 11, donde se intersecta una recta con la hipérbola y nos piden los puntos de intersección. Sí, señor. Este 4. Muy bien. Sí, sí señor. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Vamos a ver qué tenemos acá. Hallar los puntos de intersección de la recta y igual a menos x menos 1 y la parábola que tiene vértice en el origen y foco en 1,8. Entonces, vamos a analizarlo aquí entre todos. Puntos de intersección significa que son dos puntos de corte, ¿cierto? Voy a hacer aquí una recta cualquiera, no esta obviamente. Vamos a dibujar por aquí un plano y no sé, cualquier recta, vamos a suponer que esta sea esta recta. Que esta sea y igual a menos x menos 1. Ya de hecho estoy cometiendo un error, porque, ¿qué me dice? Porque estoy cometiendo un error al trazar esa gráfica así intencional, pues como para esbozarla. ¿Qué pasa con la pendiente de esta recta? Recuerden que la recta, aquí repasamos línea recta, la ecuación de la recta en su forma pendiente-intercepto es mx más b, ¿cierto? Donde m es la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente acá entonces? Vale menos 1, ¿cierto? ¿Cómo son las líneas rectas cuyas pendientes son negativas? ¿Hacia dónde se inclinan? Se inclinan hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, este repasito para que lo tengan en cuenta. Porque esto es línea recta. Aquí la pendiente es negativa, entonces la recta debería ser hacia el contrario. Hagámosla bien hecha, pues para que seamos coherentes. Reitero, no estoy haciendo el gráfico real, ¿no? Eso es una idea como para explicarles
qué es lo que nos están preguntando. Porque si no sabemos qué nos están preguntando, pues no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Entonces voy a trazarla por acá cualquiera. Esta es la recta y igual a menos x menos 1. Y una parábola cualquiera. Vamos a dibujar una parábola cualquiera. Ah, bueno, esta tiene algo bien interesante. Aquí ya nos va a ayudar mucho. Tiene vértice en el origen. Entonces, vamos a suponer que es esta. Voy a hacerla un poquito más cerradita para que me coincidan acá los puntos de corte. Muy bien. Es importante entender que nos están preguntando. Hallar los puntos de corte de intersección de esta recta, que pues, me imaginé que fuera esta de color rojo, de esta recta, con esta parábola, que tiene vértice en el origen y este foco. Entonces, ¿qué significan los puntos de corte? Los puntos de corte, en este ejemplo aquí, este esbozo de gráfico, serían estos. Estos puntos, mis queridos estudiantes, tienen unas coordenadas, ¿cierto? No las conocemos. Hoy, pues, lo que hay que hallar, ¿no? Digamos x1, y1 y x2, y2. Los puntos de corte de esta recta y esta parábola satisfacen ambas ecuaciones. Voy a colocar esa notica. Los puntos de corte satisfacen ambas ecuaciones. Es decir, satisfacen la ecuación de la línea recta que ya la conozco, me la da el punto, y satisfacen la ecuación de la parábola, que no la conocemos. Listo, miren cómo nos va como dando como la luz de que hay que hallar. Satisface ambas ecuaciones, entonces. Cuando satisface ambas ecuaciones quiere decir, le voy a inventar por aquí una cualquier cosa. Vamos a decir que la ecuación me dio y igual, la de la parábola. Ya a la 2 igual a x más 1. Me dio eso, supongamos. Quiere decir, cuando yo digo que satisfacen, quiere decir que si yo le digo que x vale 1, es porque este x vale 1 y y vale 3. Estos dos puntos, si yo los reemplazo en esta ecuación y los reemplazo en esta ecuación, me van a dar los mismos valores. Porque están, miren, comparten puntos. Este punto de acá es de la parábola y también es de la línea recta. Este punto de acá es de la parábola, pero también es de la línea recta. Coinciden, puntos de intersección. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que es necesario hallar la ecuación de la parábola, porque la de la línea recta ya la tengo, me da el ejercicio, la de la parábola no. ¿Y qué va a pasar cuando tenga la ecuación de la parábola? Como x y y tienen puntos en común, pues igualo las ecuaciones y despejamos x y despejamos y esos van a ser los puntos en común. Listo. Reitero, súper importante entender qué es lo que tenemos que hacer, no empezar a hacer y hallar cosas. Resumo, necesito conocer la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola para poder saber qué puntos tienen en común. ¿Cómo sé yo qué puntos tienen en común? Una vez tenga las dos ecuaciones, la de la parábola y la recta, las igualo. O utilizo cualquier método, igualación, sustitución, reducción, para mirar cuáles son los puntos que tienen en común. Pero como acabo de decir que necesito las dos ecuaciones para poder o igualarlas o sustituirlas o reducirlas, necesito dos ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Una. Me falta la parábola. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la parábola. Para hallar la ecuación de la parábola, ¿qué tenemos? Que el vértice es el origen y que su foco está en menos 1/8, 0. De nuevo, vamos a hallar su ecuación. Lo primero que tenemos que saber es quién es su eje focal. Porque con eso ya sé cuál ecuación escoger. ¿Quién me dice cuál es el eje focal de esta parábola? ¿Y por qué?
A ver, alguien que se atreva a arriesgarse. Alguien que se arriesgue a equivocarse. Tiene el eje focal en X, ¿Por qué? porque las Y son iguales. Excelente, muy bien. El eje focal es el eje X. ¿Por qué? Porque la componente que es común es la del eje Y, la del lado Y, perdón. Listo, lo decíamos ahorita. Como la que tienen en común, viene 0 y 0. En cambio, la X no las tienen en común. Las que tienen en común son las componentes en Y. Si tienen en común las componentes en Y, el eje focal es el contrario, o sea, el X. Excelente. Entonces, como el eje focal es el eje X y el vértice es el origen, es que se me perdió por aquí la formulita. Aquí se me para una ventanita que no me deja. Acá, ya. Como el eje focal es el eje X y el vértice es el origen, eje focal, vértice del origen, cualquiera de estas dos, pero el eje focal, el eje X, está cierto. Es esta misma. X igual a 1 sobre 4p y al cuadrado. Yo ya sé que la que voy a usar es esta, 1 sobre 4p y al cuadrado. ¿Ven lo importante de saber quién es el eje focal? Si no, escojo la ecuación que no es y grave. Y que el vértice sea el origen, pues listo. Entonces me dicen que el foco es menos 1 octavo. Entonces me dicen que el foco es menos 1 octavo, coma 0. Y también sabemos por las formulitas que el foco está, mírenlo por acá, el foco está en P, 0 en esta ecuación. Yo sé que el foco está en P, 0. Y aquí puedo concluir que, ¿qué conclusión puedo sacar acá? Que P es igual a menos 1 octavo. Que P es igual a menos 1 octavo. Muy bien. Entonces ya tengo todo para la ecuación. Es que la ecuación de la parábola solamente en estas con vértice en el origen, solamente en la incógnita es P, porque X y Y son las variables. Reemplazamos. X igual a 1 sobre 4 que multiplica a menos 1 octavo de Y a la 2. X igual a, simplifiquemos, cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. Entonces nos queda 1 sobre menos 1 sobre 2 y a la 2. Entonces nos queda x igual a, aquí completamos denominador, aplicamos extremos y medios, o la ley de la oreja. Obviamente me va a quedar negativo, ¿cierto? Menos 2 por 1, 2. 2 sobre 1, ¿no? 1 por 1, 1. Ese 1 no hay necesidad de ponerlo. Y a la 2. Listo. Ya tengo la ecuación de la parábola que necesitaba por el análisis que hacíamos ahorita. Recuerden que les decía, para yo saber los puntos en comunes de esas dos figuras, una recta y una parábola, necesito conocer las ecuaciones de ambas. Ya conocemos la ecuación de la línea recta, menos x menos 1, me la da el ejercicio, y acabamos de hallar la ecuación de la parábola. Listo. Conociendo estas dos ecuaciones para saber qué puntos tienen en común, pues utilizo algún método de los reducción, sustitución, igualación para saber cuáles puntos tienen en común. Ojo que se puede presentar el caso, no sé en este ejercicio, vamos a ver, se puede presentar el caso que no tengan puntos en común. Y eso me podría dar, por ejemplo, una raíz imaginaria, ¿cierto? Puede pasar que la parábola, que la línea recta esté por allá y que la parábola haga esto, por ejemplo. Pues nunca se van a encontrar. Puede que eso suceda. O también puede suceder que no tenga dos en común, sino que tengan uno. Como es que, por ejemplo, que sea tangente, que la parábola esté por acá, ¿cierto? Tengan solo un punto en común. Pues, ¿qué puede pasar? Que tengan dos en común, que tenga uno en común o que no tenga ninguno en común. Cualquiera de las tres son posibilidades. Vamos a mirar.
Entonces, por ejemplo, si llamamos esto ecuación 1 y esta 2. Hay muchas formas de hacerlo. Como aquí ya tengo la y despejada, pues se me ocurre reemplazar 2 en 1, reemplazar esta y. Entonces voy a decir ecuación 2 en 1. Entonces esto nos va a quedar x igual a menos 2y, pero y es menos x menos 1 al cuadrado. Listo. Vamos a resolver ese producto notable. X igual a menos 2. Aquí voy a sacar un factor común menos. Lo hago yo pues como por facilitar, pero igual no es obligatorio, para no enredarnos con los signos. Si saco factor común menos, obviamente lo de adentro me va a quedar positivo. Reitero, esto es opcional. Este menos pues, va a quedar positivo al elevarlo al cuadrado. Lo otro es que al aplicarle el producto notable, pues todo me va a dar positivo. Cualquiera de las dos. Es simplemente un pasito que a mí personalmente me gusta hacer cuando tengo esos binomios así. Entonces, ¿qué me queda? X igual a menos 2 y resolvemos el producto notable. Recuerden que este menos ya no lo voy a poner, porque al elevarlo al cuadrado me queda positivo. Porque el cuadrado es para el menos y el cuadrado es para el paréntesis. Entonces me queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Multiplicamos este, propiedad distributiva, y nos va a quedar x igual a menos 2x al cuadrado, 2 por 2 menos 4x, menos 2 por 1 menos 2. Pasamos todo para allá para que me queden positivos. Entonces me queda, de una vez organizamos, 2x al cuadrado más 4x más esta, ¿cierto? Más x y menos 2 pasa como más 2 igual a 0, ¿cierto? Menos 2x pasa positivo, menos 4x pasa positivo, esta x que estaba acá, miren aquí, y el menos 2 pasa positivo. Luego, ¿qué nos va a dar? 2x al cuadrado, 4x y x nos da 5x más 2 igual a 0. Esto, mis queridos estudiantes, es un trinomio cuadrado perfecto de la forma x2 más bx más c. Tiene muchas maneras de factorizarlo. Hay que factorizarlo porque necesitamos hallar los valores de x, ¿cierto? Vuelvo aquí al dibujo para que no perdamos el norte de lo que estamos haciendo. ¿Qué necesitamos hallar? Dos parejas ordenadas, x1, y1 y x2, y2. Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces necesitamos conocer x y necesitamos conocer y. Aquí vamos a hallar el valor de 2x. Miren que tenemos estas 2x acá. Esto se puede factorizar usando un tanteo. El tanteo no es el tanteo sencillo porque miren que la x tiene un coeficiente, o se puede factorizar una forma más larga es multiplicando todo por 2, o pues la fórmula general o la fórmula del estudiante, que también es de una vez nos lo saca. Cualquiera de las tres formas. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Listo. Porque en el otro tanteo, ¿qué tendríamos que hacer? El tanteo, no sé si ustedes ya en álgebra y trigonometría aprendieron a factorizar de esta manera. Yo aquí les repaso. La otra es también decir, este 2 lo puedo obtener como 2 por 1. Lo mismo este 2 por 1. Y empezamos a tantear. Si multiplico así, 2 por 2, 4 y 1 por 1, 1. Y si sumo, me da el término del medio, ¿cierto? Recuerden que esto es x. Entonces 2x por 2 me da 4x y 1 por x por 1 me da 1x, me da 5x, me da el término del medio, ¿cierto? Entonces, miren cómo sale así de rápido. Si no me da, y si pues, tanteando no me da, pues utilizo la fórmula del estudiante, sino que me va a quitar más tiempo. Entonces, en este tanteo, como los encontré así horizontales, a la hora de ponerlos en el paréntesis los pongo en cruz. Es como quedan los paréntesis. Queda 2x más 1
sería este con este, y el otro paréntesis queda x más 2 igual a 0. Listo. Muy bien. Hemos factorizado. Significa que la multiplicación de estos dos paréntesis me está dando 0. ¿Qué pasa cuando tengo dos factores que me dan 0? Obligatoriamente, uno de ellos tiene que ser 0, ¿cierto? Para que me dé 0, la tabla del 0. Si la multiplicación de dos números me da 0 es porque uno tiene que ser 0, o los dos, 5 por 0, 8 por 0, 20 por 0 o 0 por 0, ¿cierto? Y aquí también tengo dos factores, ¿no? Entonces apliquemos esta propiedad. Entonces es como si este fuera A y este fuera B. Si A por B me está dando 0, es porque ¿quién? Es porque 2x más 1 me está dando 0 o x más 2 me está dando 0. ¿Qué voy a poder hallar acá? X acá y x acá. Voy a hacerlo aquí en el otro tablero. Entonces 2x más 1 es igual a 0. 2x más 1 igual a 0. Despejamos la x. 2x igual a menos 1. Luego x es igual a menos 1/2. Vámonos con la otra. X más 2 es igual a 0. X más 2 es igual a 0. Luego x es igual a menos 2. Devolvámonos al inicio del ejercicio de nuevo para tomarle el norte. Necesitamos dos puntos en común. Necesitamos dos parejas ordenadas. Ya tenemos la x de esta pareja ordenada y la x de esta otra pareja ordenada. Nos están haciendo falta las y, ¿cierto? Pero entonces para hallar las y ya va a ser más fácil porque con estos datos podemos venir a reemplazar en la 1 o en la 2. Vamos a reemplazar en la 2 que está lineal. Entonces tenemos y igual a x menos 1. Entonces reemplazamos en 2. Y igual a menos x menos 1. Y igual a menos x menos 1. Empecemos primero con ¿quién? Con menos 1/2. Para x igual a menos 1/2. Entonces, ¿cómo nos queda? Y igual a menos, este menos, x vale menos 1/2, vale menos segundito. Bueno, entonces y igual a menos, este x vale menos 1/2, menos 1. Esto me da 1/2 positivo, ¿cierto? 1/2 menos 1. Hacemos esta resta de fraccionarios. Y entonces esto nos va a dar y igual a 2 dividido 2 da 1 por 1, 1. Menos 2 dividido 1 da 2 por 1, 2. Y igual a menos 1/2. Entonces va la primera pareja ordenada. O sea, ¿cuál acabamos de hallar? Esta. O cualquiera de las dos, pero recuerden que este es un dibujo simbólico, que no coincide pues con la realidad. Pero yo ya sé que una pareja ordenada, la que hemos llamado x1, x1, y1, pues no sé, llamémoslo punto A, va a ser x igual a menos 1/2, coma, y y igual a menos 1/2. Nos falta la otra. ¿Esta cómo la hallamos? Utilizando este primer x menos 1/2. Vamos a utilizar el otro. Entonces digamos por acá, para x igual a menos 2. ¿Dónde vamos a reemplazar? Pues de nuevo acá mismo, ¿cierto? En esa misma. Entonces nos queda y igual a menos x. Acá, y igual a menos x, pero x vale menos 2, menos 1. Y igual a menos por menos me da más, 2, menos 1. Luego y es igual a 1.
¿Cómo me queda la otra pareja ordenada? Voy a hacerla por acá para que no perdamos la continuidad. La otra pareja ordenada entonces me va a quedar x igual a menos 2 y y igual a 1. Listo. Estos dos puntos A y B son los puntos comunes de la parábola y esa línea recta. Un ejercicio interesante que podrían hacer, pues se los dejo ahí para que practiquen, es graficar la parábola y graficar la línea recta y verificar en realidad estas respuestas. Nos serviría de prueba, ¿cierto? Recuerden que para graficar, les doy así como una idea inicial. Si quisiéramos graficar ambas, ¿cómo es la recta? Y igual a menos x menos, la recta es y igual a menos x menos 1. Si vamos a graficar y igual a menos x menos 1 y la parábola que nos dio x igual a menos 2y al cuadrado, bueno, para graficar la recta, y hace parte del tema que estamos viendo. Recuerden que en línea recta, cuando empezamos, hicimos muchas gráficas. Y para graficar la línea recta, hallamos sus interceptos. Entonces hacemos x igual a 0 para hallar el intercepto con y. Si x es igual a 0, me queda y igual a menos 1. ¿Cuál es la pareja ordenada? 0, menos 1. Y si hacemos y igual a 0, me queda 0 igual a menos x menos 1. Luego x es, paso la x para que me quede positivo, x igual a menos 1, ¿cierto? Entonces la pareja ordenada, ¿cómo sería? Menos 1 en x, 0 en y. Listo. Ya tengo estos dos. Recuerden que basta 2 puntos para trazar una línea recta. ¿Y para la parábola qué hacemos? Para la parábola, ¿qué hacemos para graficarla? Pues, cualquier función se puede graficar a partir de una tabla de datos. Pero aquí no hay necesidad pues como de llegar hasta allá porque conocemos el foco. Me lo da el ejercicio, ¿cierto? Conocemos el foco en 1 octavo menos 1 octavo, 0, en menos 1 octavo, 0, conocemos el vértice. ¿Qué les recomendaría acá? Hallar las coordenadas del lado recto, que serían P menos 2P, llamémoslo el punto M, P menos 2P, por punto A. P menos 2P y el otro es P2P, llamémoslo B. Y aquí también hallamos P, ¿cierto? Ahorita que lo estábamos haciendo. P nos dio menos 1 octavo, claro, la coordenada del foco. Entonces P es menos 1 octavo. Entonces, ¿cómo quedaría el punto A? P menos 1 octavo, coma, 2P, 2 por menos 1 octavo. Entonces A nos va a quedar menos 1 octavo, coma, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, menos 1 cuarto. ¿Sí? Y B nos va a dar P, que es menos 1 octavo, coma, 2P, 2 por menos 1 octavo. Entonces B nos va a dar menos 1 octavo, coma, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, menos 1 cuarto. Entonces yo reviso que me dieron los signos igualitos. P menos 1 octavo, P menos 2P, P menos 2P y P2P. Entonces menos 1 octavo y acá, aquí me tragué un signo, ¿cierto? Acá.
el signo de acá, miren que es menos. Entonces menos por menos da más un cuarto. ¿Por qué me di cuenta que había un error? Porque me dieron las coordenadas igualitas y no me pueden dar igualitas. ¿Cierto? Menos por menos da más un cuarto. Y revisemos este. Menos un octavo, 2 por menos un octavo, aquí sí da negativo, más por menos menos, listo. ¿Y qué más tenemos acá? Los puntos de corte, que son menos un medio. Por eso les quería cambiar de nombre, que no fueran A y B, porque aquí les puse A y B. Cambiémosle el nombre a este. Llamémoslo M, cualquier cosa. Y llamemos este el punto S. Entonces, los puntos de corte que son M, que nos dio menos un medio, y el punto S que nos dio menos 2, 1. Listo, entonces aquí, mis queridos estudiantes, pues ya sí les voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Eso sí requiere un gráfico un poquito amplio, bien dividido. No está complicado porque miren que ¿qué tenemos que ubicar? Voy a cerrarles acá, chulearles acá con rojo. ¿Qué hay que graficar? Hay que graficar este intercepto, hay que graficar este, hay que ubicar el foco, bueno, el vértice es el origen, ¿sí? Hay que ubicar estos puntos y verificar cuando trace la línea recta y luego trace la parábola, verificar que estos estén, cuando los ubiquen, estén tanto en la parábola como en la línea recta. Entonces, ¿por qué les digo que hay que tener pues un poco cuidado con el tema con las fracciones al dividirlas? Porque un octavo, por acá tenemos un octavo, recuerden que aquí la estrategia es saber que la mitad de un cuarto es un octavo y también se va a prestar con el un medio, porque la mitad de un medio es un cuarto, ¿cierto? Entonces, no sé si tengan alguna duda con este ejercicio. Javi, que me lo preguntaste, ¿está bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Está larguito? Sí, está claro, pero ahí la duda que tengo no es tanto en el ejercicio, sino como al momento de resolver las ecuaciones. Aquí se hizo por sustitución, ¿cierto? Si Espérate, me devuelvo. si lo hacemos por igualación, igual nos van a dar 2 puntos en X, nos va a dar 2 valores de X. Me tienen que dar los mismos. Si lo hacemos Por el por método igual, que haga siempre me va a dar 2 valores para X. dos O valores sea, para X. Sí, siempre vamos a tener que factorizar. sí, señor. Ah, listo. Sí, señor. Gracias, profe. No, ya está claro. Es que tenía esa duda en ese punto de cómo sacaba dos puntos, pues en ese ejercicio de cómo sacaba 2 puntos. Ok. Pero ya, sí, ya sé que es factorizando. Sí, señor. Aquí nos encontramos con esta factorización. Pues, de todas maneras, ustedes recuerden, y se los decía por ahí al principio, que en este curso de geometría, paralelo al curso de geometría, estamos necesitando algunos elementos del álgebra. Y cuando entremos en la tercera unidad de vectores, vamos a necesitar algunos elementos de la trigonometría. Entonces, por eso estos dos cursos van a la par. Igual, pues yo les hago aquí el repasito por si tienen alguna duda frente a estos casos de factorización. Aquí se prestó porque la factorización fue muy fácil. Un tanteo, para encontrar estos dos números. Pero les reitero, por eso le llama fórmula del estudiante. Si uno empieza a tantear y como que no le da ni en cruz ni para allá ni para acá, porque puede que la factorización sea un número imaginario o que la factorización sean decimales, ¿cierto? Y si son decimales o si es un número imaginario, por tanteo pues nunca lo vamos a encontrar. Entonces aparece la fórmula salvadora, la del estudiante este, que basta reemplazar el valor de A. ¿Quién es A, B y C? Los coeficientes, ¿cierto? Este es A, este es B y este es C. Venimos y lo reemplazamos acá y de una nos da, como aquí hay un más menos, nos van a dar los dos valores de X, ¿cierto?
Ok, sí, o sea que al despejar la fórmula de estudiante nos va a quedar x más tal cosa y por otro lado x menos tal cosa. Excelente. Sí, y si lo hubiéramos utilizado, entonces nos hubiera quedado x igual a menos un medio. Es más, haciendo la fórmula de estudiante de una vez nos quedan despejados. Nos quedan de una vez x menos un medio y x menos 2 cuando la aplicamos al estudiante. No haríamos este paso, pero obviamente pues así es más sencillito. Si logra factorizarlo por tanteo, de una sale. Si no les da, fórmula del estudiante. En la fórmula del estudiante puede suceder que esta raíz les dé negativa. Y si esta raíz les da negativa, uno que concluye que ese trinomio es no factorizable en el conjunto de los números reales, porque da un número imaginario y no tiene solución. ¿Qué sucedería en ese caso? Yo les contaba ahorita, cuando empecé el ejercicio. Hay tres posibilidades: que se corten en dos puntos, que no se corten o que se corten en un punto. Matemáticamente, ¿eso qué significa? Significa que esta raíz me da imaginaria. Si me da imaginaria es porque no tienen puntos en común, y esa sería la respuesta. La parábola y la recta no tienen puntos en común, que el trinomio es no factorizable. ¿Cómo me daría un solo punto en común? Un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Porque en el trinomio cuadrado perfecto los paréntesis son iguales, entonces solo hay una x, ¿verdad? Y me da un trinomio cuadrado perfecto, qué sé yo, x más 1, x más 1. Esto es un x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Pues, ¿cuánto vale x? Pues x vale menos 1. Quiere decir que la línea recta y la parábola tienen un solo punto en común. En este caso sería una recta tangente a la parábola, ¿cierto? En este ejercicio que acabamos de hacer nos dieron dos puntos, por eso aparecían dos x. Y reitero, puede que nos dé por acá que ni la parábola ni la recta tengan puntos en común. Entonces, en ese caso, al factorizarlo, al aplicar la fórmula del estudiante, acá me daría una raíz imaginaria, un número negativo. Entonces ahí concluye uno que no tiene puntos en común. Las tres son posibles, para que no se vayan a asustar haciendo un ejercicio de estos y que la factorización no les dé por ningún lado, que eso es posible. Bueno, muy bien, mis queridos estudiantes. A ver, miremos aquí cuánto nos falta. Bueno, ya se nos va a acabar la clase. En el Moodle hay unos talleres pues, para mis estudiantes. Pues, no hay que presentarlo, me imagino pues, que para Sandra y Gustavo tampoco, pero para que practiquen. Por ejemplo, en la circunferencia, aquí hay 18 puntos. No es que tengan que hacerlos todos, pero sí les recomiendo que practiquen. Se acaban de dar cuenta que este tema de cónicas es un tema que requiere mucha práctica. Entonces los invito a que cojan estos talleres, están en todos. Hay taller de circunferencia, taller de parábola, taller de elipse y taller de hipérbola. Por el momento estamos en circunferencia y parábola. Entonces practíquenlos, que la práctica hacia el maestro. Estos ejercicios, por ejemplo, digamos este 9, de completar cuadrados, este es de circunferencia. En este caso de la circunferencia, observen que nos toca hacer dos completaciones de trinomios, porque está la x al cuadrado, está la y al cuadrado, está la de la x lineal y está la de la y lineal. Entonces nos toca completar cuadrados entre x cuadrado y 48x, y entre 6y cuadrado y 36y. Este menos 300 pasarlo al otro lado, y bueno, ese proceso es muy mecánico, de completar los dos trinomios cuadrados perfectos, pero teniendo mucho cuidado de pasar al otro lado los términos, ¿no? Yo se los planteo aquí en 5 minuticos. Aquí nos dicen, complete los cuadrados para mostrar que esta ecuación representa una circunferencia. Por lo que analizábamos ahorita, pues yo ya sé que es una circunferencia, ¿cierto? Lo decía ahorita el compañero. Sin resolver la completación de cuadrados, sé que es una circunferencia porque tiene las
la x y la y al cuadrado y sus coeficientes son iguales con signo y todo. Listo. Cuando esto sucede y esto es un menos, me les adelanto, es una hipérbola. Cuando esto sucede y es un más, pero los coeficientes son diferentes, es una elipse. Pues ya lo veremos más adelante. Entonces vamos en la completación de cuadrados, ¿qué hacemos? Agrupamos las x, que es 6x al cuadrado, más 48x. Agrupamos las y, 6y al cuadrado, menos 36y. Y pasamos ese 300 al otro lado. Listo. Para facilitarnos también el ejercicio, que incluso lo podemos haber hecho desde el principio, bueno, hagámoslo desde acá. Sacamos factor común numérico. Acá el 6, x al cuadrado, y 48 dividido 6 da 8, ¿cierto? 6 por 8, 48. Y aquí también saquemos factor común 6. Lo pude haber hecho desde el principio, en todo, pero bueno. No lo caí en la cuenta, aquí también se puede hacer. Este 6 también puede ser factor común de todo. Entonces me ahorro este pasito acá. Puede ser el factor común de todo y lo puedo pasar a dividir allá. Entonces me va a quedar x a la 2 más 8x más y a la 2 menos 6y igual a 300 sobre 6. Esto me da 50, ¿cierto? 6 por 0, 0. 6 por 5, 30. ¿Listo? Entonces recuerden que el completar cuadrados, ¿en qué consiste? Este 8 lo divido entre 2 y su resultado lo elevo al cuadrado. Y ese es el número que le voy a agregar acá y agregar acá. Este 6 lo divido entre 2. No tengo en cuenta el signo, porque el signo lo tenemos en cuenta ahorita cuando vayamos a factorizar. Su resultado me da 3, lo elevo al cuadrado, esto me da 9. Ese es el que voy a agregar acá y también voy a agregar allá para conservar la igualdad. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X al cuadrado más 8x más 16, este es cierto, más y al cuadrado menos 6y más 9 igual a 50 que me dio esta división, ¿cierto? 50 más 16 más 9. Y si le agregué un 16 acá y le agregué un 9 acá, pues también yo los tengo que agregar acá. Yo ya sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de este me da x, la raíz de este me da 4. Si quiere lo observamos rápidamente. El doble producto de esas raíces me da el término del medio, mire. 2 por 4, 8. Luego, ¿esto cómo factoriza? Voy a hacerlo por acá. ¿Cómo factoriza? Esta raíz, este signo y esta otra raíz al cuadrado. Igual de una vez. La raíz de esta es y, la raíz de este es 3. ¿Este cómo factoriza? Y, este signo, miren donde utilizo el signo, esta otra raíz al cuadrado. Y esto por acá me da 50, 66, 66, 75, ¿cierto? Entonces nos quedó x más 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 75. Y la fórmula de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Listo, hacemos lectura. Entonces h vale menos 4, k vale 3 y el radio es igual a raíz de 75. La circunferencia tiene centro en menos 4,3 y tiene radio en 75. Listo, y terminó el ejercicio. Ay, me perdonen que lo haga así como tenía la carrera, pero quería mostrarles esta completación de cuadrados, que es un poquito larguito, pero es muy mecánico. Hay que tener mucho cuidado en pasar a sumar al otro lado los números. Muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a llamar a la lista con el 1 de septiembre. ¿Sí?
Leonardo Naranjo. Leandro, perdón. Leandro Naranjo. Presente. Muy bien. Daniel Valencia. Nicolás Arrubla. Presente. Michael Villegas. Samuel Suárez. Presente. Isaac Vargas. Isaac. John Wilson Agudelo. Yaira Berrío. Julio Varela. Carla Bravo. Melanie Villada. Jorge Iván Saldarriaga. María José Arrieta. Brian Gómez. Raquel Osorio. Newin Peña. Samuel Cano. Bien. Diana Marcela Tamayo. Franklin Marín. Franklin. Daniel Castaño. Presente. Daniel Castaño, ya corregí acá. Franklin no está, ¿verdad? Snyder Rondón. Snyder. Y Sebastián Valencia. Profe, disculpe, se me recorta el audio. Profe, usted no me llamó. Pero a mí tampoco. Profe, a mí A mí tampoco tampoco. me llamó. Profe, es que usted empezó A mí tampoco. a llamar a Lisa desde la mitad. Ah. Qué pena, sí, por aquí había empezado. Bueno, voy a volver a los que me faltan y les ofrezco disculpas. Juan Camilo Pérez. Hola, profe. Javi, Presente, profe. muy bien. Sebastián Ramírez. Presente. Ismael Monsalve. Mariana Mariaca. Sebastián Torres. Presente. Evelyn Rúa. Presente. Miguel Mesa. Sebastián Urrego. Sebastián. Sebastián Tejada. Presente, profe. David Calderón. Juan Pablo Restrepo. Presente. Bien. Santiago Posada. Presente. Bien. José Eduard Blandón. Mateo García. Mateo. Santiago Espina. Profe, presente. Bien. Joymar Moreno. Presente, profe. Bien. Marlon Escobar. Presente, profe. Muy bien. Ahora sí, ¿me faltó alguno? Ya estamos todos. Profe, yo, Sebastián Valencia, Sebastián, al final de la lista. Al final de la lista, Sebastián Valencia. Sí, ya te había puesto el chulito. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Espero haya sido muy productivo este rato.
Les deseo muchos éxitos en las evaluaciones y en el parcial de la próxima semana. Que tengan un maravilloso día, Dios los bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté muy bien.